Hola a todos y todas, esto es Multipolar Entrevista, mi nombre es Gonzalo Armúa, me acompaña Juan Manuel Erazo, un ciclo de entrevistas desde el sur para pensar este mundo tan complejo, este mundo caótico, en crisis, pongámosle distintas denominaciones. Sin lugar a dudas tenemos que reflexionar para poder entender qué está sucediendo desde golpes de Estado, guerras, caída de helicópteros de presidentes, eh, insurrecciones populares, desabastecimiento, presidentes y actores de derecha a nivel internacional. Todo esto parece no tener sentido, sin embargo, vamos a tratar de encontrarle los elementos estructurales, las líneas transversales que recorren este mundo en el que vivimos. ¿Cómo estás, Vasco? ¿Todo bien? Buenas, Gonzalo. Bueno, y para este primer encuentro invitamos a Marco Teruggi. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Gracias por venir a este ciclo de entrevistas. Marco es periodista, es escritor, es sociólogo. Marco es parte de lo que actualmente se denomina la generación de 2001, que es toda una generación que empezó su actividad política cruzado por todo lo que fue el fenómeno de crisis de los ciclos neoliberales a finales de los 90 y comienzos de este siglo. Y también ofició de corresponsal en diferentes países de América Latina, en varios procesos y conflictos, vivió mucho tiempo en Venezuela, y de esos reportes, de ese trabajo profesional, fue recolectando también pequeñas narrativas, pequeñas historias de la cual sacar grandes reflexiones o reflexiones más complejas, reflexiones generales sobre la situación de América Latina, un poco a partir de esas historias. Él escribió varios libros, también colaboró en varios, vamos a citar dos, que es Mañana será historia, diario urgente de Venezuela, y uno que largó recientemente, que aquí tenemos, que es ¿Qué es América Latina hoy? Crónicas políticas, un poco también siguiendo con este hilo de tener, digamos, a partir de las pequeñas narrativas y de las pequeñas historias, ir armando un mapa mucho más general para poder acercar algunas reflexiones que nos ayuden a entender un poco la situación, en este caso en el libro continental. Pero bueno, a Marco vamos a hacerle algunas preguntas más generales al principio, y ahí un poco para romper el hielo con Gonzalo pensábamos hacer una entrevista transversal en todos estos encuentros, que sería, dado, si pensamos solamente este año, tenemos guerra en Ucrania, bombardeo en Franja de Gaza, tenemos diferentes conflictos diplomáticos en América Latina, como fue la tensión por la embajada entre México y Ecuador. Y si pensamos solamente este fin de semana, por ejemplo, hubo orden de detención para el presidente de Israel, hubo intento de golpe de Estado en Congo, la caída y muerte del presidente iraní y un conflicto y una tensión diplomática entre Argentina y España. Solo pensando el fin de semana, así que evidentemente, digamos, estamos en un año bastante convulsionado, en una era bastante convulsionada. ¿Cómo describirías vos la situación global actual? ¿Hay una crisis del orden internacional? ¿Hay una faceta de capitalismo gore, de capitalismo salvaje? Bueno, en primer lugar retomaría lo que dijiste sobre la cuestión generacional para ponerlo en contraste. Yo fui generación 2001, pero en ese momento estaba en Europa. Y mi generación 2001 en Europa era la generación que se movilizó contra la invasión de Irak, por ejemplo. Y si uno ve aquella fotografía 20 años atrás, donde había Estados Unidos que hacía la invasión sobre Afganistán, sobre Irak, que pasaba por encima del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tenía una serie de alianzas fragmentarias y que avanzaba en una correlación de fuerzas
prístinamente dominada, 20 años después la situación es totalmente diferente. Ya no hay un Estados Unidos que domina la escenografía global. Hay un mapa de disputas en términos globales, me parece ya muy claro, y con enemigos vistos desde Estados Unidos identificados y nombrados en numerosos documentos. Desde enemigos estratégicos para la política estadounidense como lo es China, hasta enemigos como lo es Rusia, donde se viene llevando adelante una guerra desde hace más de 2 años en Ucrania. Y me parece que todo eso da cuenta de un mapa de transición de poder que tiene una serie de crisis y de guerras que van detonando y prolongándose. Decía la de Ucrania, que me parece que ahí asistimos claramente a lo que es el enfrentamiento de Rusia, gobernada por Vladimir Putin, que es una Rusia totalmente diferente a la de hace 20 años atrás, que se enfrenta a un conjunto de países que envían desde asesoría militar, armamento, municiones a Ucrania, y da cuenta de una lógica de guerra de una potencia como lo es Rusia contra un conjunto de países que actúan a través de otro país, en este caso de Ucrania. Y tenemos a su vez la guerra en este momento ya hace más de 7 meses, 8 meses, en lo que es la acción militar de Israel sobre la Franja de Gaza, donde también vemos, digamos, este mapa fragmentario. Lo dijo el canciller europeo, Josep Borrell, esta idea de, bueno, estamos empezando a ser Occidente contra esto que volvió a aparecer en los análisis, que es el sur global, ¿no? Y esta fragmentación aparece muy como clara, por un lado, un espacio liderado por Estados Unidos. Putin lo llama el Occidente colectivo, podría ser una categoría, donde está la Unión Europea, está Canadá, está Japón, está el marco de alianzas que conduce a Estados Unidos, donde Argentina con este gobierno quiere ser parte. Y después hay un conjunto de alianzas y zonas de conformación de alianzas de diferentes tipos, diplomáticas, militares, económicas, con un binomio muy claro que es China y que es Rusia, que recientemente tuvieron otra reunión entre sus presidentes, y un conjunto de países que se van acercando. Pienso en Irán, pienso en lo que ha sido el cambio de Arabia Saudita, que pasó de ser un país alineado con Estados Unidos a desplegar una política exterior incómoda para Estados Unidos, que se ha vuelto a abrir un canal diplomático con Irán, por ejemplo, ha entrado los BRICS. Bueno, ese es el mundo que está hoy en pleno proceso de transición. Evidentemente, hay unas fuerzas que empujan para que eso se pueda cristalizar en correlaciones de fuerzas relativamente estabilizadas y fuerzas que presionan para que eso no pase y retrocedan las potencias no emergentes, sino ya consolidadas, digamos. Eso quiere decir que, me animo a decir, van a seguir multiplicándose conflictos en diferentes lugares del mundo. Por el momento son, en términos generales, conflictos indirectos, es decir, donde hay potencias que se enfrentan en un tercer país con mayor o menor ingreso, y esa dinámica no se ve que vaya a ponerse fin en un corto plazo. ¿Qué va a pasar para nuestra región en ese marco? Hay que verlo, pero en todo caso eso me parece que va a ser la tendencia de aquí a los próximos tiempos. Ahora, Marco, ¿cómo definirías este momento a nivel internacional, ¿no? Claramente no es el momento de la hegemonía absoluta de Estados Unidos, no es el momento del fin de la historia. Algunos autores plantean una caída relativa de la hegemonía norteamericana, otros ya plantean directamente que estamos viviendo una nueva etapa de multipolaridad, algunos otros plantean que es una reedición de una guerra fría en esta etapa. ¿Vos cómo definirías, con qué palabras podríamos describir este momento a nivel internacional? Hay una transición de poder desde el occidente hacia el oriente. Hay un mundo multipolar y todavía esa correlación de fuerza no se ha estabilizado.
O sea, hay momentos de estabilización y momentos de disputa. El fin de la Segunda Guerra Mundial es un momento de estabilización que da inicio a la Guerra Fría, pero hay una estabilización. De hecho, gran parte de la arquitectura de gobernanza nace en ese momento. Pienso en todo lo que es Naciones Unidas, la OTAN, es parte de esa cristalización de poder. Hay otro momento de cristalización que es a partir de los años 90, que es lo que yo empezaba contando, aquel momento de hegemonía muy clara de Estados Unidos y derrumbe de lo que había emergido contra eso. Y ahora estamos en esa disputa. Yo creo que tiene varios rasgos particulares este momento. Diría que uno de los principales es que todo el análisis de la geopolítica no está acompañado en términos generales de un análisis sobre los proyectos. Quiero decir, en la época de la Guerra Fría había dos modelos que se presentaban como modelos claramente enfrentados. El campo de lo que llamaban el mundo libre, se autollamaban el mundo libre, con un capitalismo keynesiano, y el campo que planteaba el horizonte hacia el socialismo, el comunismo. Bueno, hoy tenemos un campo que se sigue llamando el mundo libre, asimismo, la democracia versus las autocracias, ¿no? Ese es el clivaje que se ha construido. En el otro campo no creo que haya un proyecto, digamos, que se pueda hilvanar para unir las diferentes partes. Creo que el punto de unión está más ligado a un conjunto de fuerzas que confluyen para enfrentar esa potencia que estuvo dominando antes que proyectos internos compartidos. Y me parece que ese es un poco el signo distintivo de esta época. Me atrevo a decir incluso que a inicio de siglo no era exactamente así tampoco, porque América Latina cumplía un polo en ese sentido de irradiación de proyecto del campo de izquierda, nacional y popular mucho más claro. Entonces, en todo caso, uno podría hacer la pregunta, ¿qué es lo que une al modelo iraní con el modelo ruso, con el modelo chino o con el modelo turco? ¿Qué es un nacionalismo? ¿Es una política de reconstrucción de fronteras y Estado fuerte? Pero quiero decir, no hay ahí algo claro que, como en aquel tiempo pasado, decíamos, bueno, hay una propuesta. Ahora me parece que está más planteado en términos del antagonismo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, vaya la simplificación, que un proyecto común que uno puede encontrar en estos puntos. Salvo nacionalismos, por ejemplo, y oposición al hegemón, que ya no lo es como lo era antes. Hay Perdón, una pregunta. esto me parece que lo planteo como una hipótesis y como para debatir también, porque me parece que es algo que está como tangencialmente en los análisis y me parece que debería como centrarse una mirada ahí, digamos, qué es lo que une todo esto que está enfrentándose al orden que venía dominando. En este sentido del orden que venía dominando, en tu libro, después vamos a profundizar un poco más sobre esto, vos dejás entrever, sugerís que parte de la tensión que tienen las élites norteamericanas, o por lo menos sus dos fuerzas partidarias principales, ha permitido ciertos márgenes de maniobra, sobre todo en algunos procesos electorales de América Latina. Pero mi pregunta va en sentido de cómo estás entendiendo esa tensión, disputa dentro de Estados Unidos y eso cómo repercute, ¿no? Hay una lectura que se hace muy superficial, a mi entender, que tiene que ver con globalismos versus nacionalismos, que tiene que ver con una política más centrada en la globalización liberal y otra más en una especie de americanismo, ¿no? Digamos, y más autocentrado. Sin embargo, Estados Unidos no tiene una política, sino que tiene intereses que defiende hacia afuera. ¿Cómo lo podríamos entender esta situación? Porque claramente repercute en todo el mundo. Sí, primero creo que digamos, si lo tomamos desde la política exterior, hay que pensarlo fragmentariamente. Estamos ahora en año electoral en Estados Unidos, hay una posibilidad de que Donald Trump vuelva a ser electo, no es segura, pero es una posibilidad alta.
Y de ahí, por ejemplo, para hacer el ejercicio se abre la pregunta, bueno, ¿qué cambiaría, ¿no? En esta idea de continuidades y rupturas. Bueno, me atrevo a decir que no se puede pensarlo de conjunto, sino por zonas. Porque hemos visto, digamos, diferentes, por lo menos, posicionamientos públicos, ¿no? Está claro que discursivamente hay un discurso menos expansivo, militar, que el que ha venido teniendo el sector demócrata, pero si uno ve lo que está pasando en Israel, hemos tenido al Partido Republicano con una posición mucho más agresiva incluso que la actual administración, sin incluso incorporar algún tipo de elemento de consideración por la cantidad de palestinos asesinados, digamos. Eso no está en el registro ni siquiera del Partido Republicano. Pero si vemos cómo ha venido siendo la posición respecto a la guerra en Ucrania, se percibe y se lee ahí una serie de señales que plantean la posibilidad de abrir algún tipo de escenario de negociación. Y si se lo piensa hacia América Latina, creo que es un regreso, si gana Donald Trump, de los sectores más agresivos, fundamentalistas, ¿no? En su mirada hacia el continente. Pienso en lo que han sido personas con mucho poder y que lo siguen teniendo, como Marco Rubio, el senador de la Florida, que han moldeado la política, por lo menos hacia algunas agendas claves de América Latina, y que a su vez han tenido alianzas con los sectores más a la derecha, con el bolsonarismo en Estados Unidos, en Brasil, con el uribismo en Colombia, para citar dos ejemplos, además de una política de máxima presión sobre, por ejemplo, Venezuela, intentando llevar el bloqueo hasta el punto de la asfixia y el cambio de régimen, como dicen. Así que creo que primero no es como difícil pensarlo como de conjunto, y creo que efectivamente hay algo que es cierto en la política estadounidense, que hay cambios de administración, pero que hay un dispositivo que es impermeable a esos cambios de administración, que es lo que hace que haya un rumbo estratégico de una potencia como Estados Unidos, que no dependa de que haya un cambio de gobierno para que eso tenga giros exabruptos como nos pasa, por ejemplo, en Argentina. Creo que eso no se ha tocado, y creo que ahí hay una serie de consensos. Hay evidentemente un consenso sobre el momento de amenaza que está viviendo Estados Unidos respecto a la emergencia de China y que eso va a conducir a un conflicto. Hay un consenso respecto a que eso tiene traducciones en diferentes continentes, evidentemente América Latina también. Y creo que ahí hay que poner, me parece, los grandes acentos, más que en sí el gobierno de Joe Biden tiene concesiones discursivas hacia los civiles asesinados en Palestina o un discurso más proclive hacia la agenda de las minorías, o si Donald Trump tiene un discurso más agresivo de cara a poner un muro contra México y bombardear a México si fuera necesario contra los cárteles que producen fentanilo. Me parece que es como en esos grandes nudos de consenso donde hay que poner el ojo, porque son los estratégicos. Me parece que después hay mucho de puesta en escena, que en el caso de la política estadounidense, bueno, es determinante, digamos, ¿no? Si algo sabe hacer Estados Unidos es construir relatos, narrativas, lo que no quiere decir que no haya tensiones reales, que no haya sectores de poderes enfrentados, que no haya corrientes que claramente se expresan, digamos, políticas diferentes, ¿no? Digo, el trumpismo ha venido encabezando internacionalmente un dispositivo de derechas reaccionarias, ultraderechas, como cada quien prefiera. De hecho, sobre eso también hay que afinar el análisis, digamos, ¿no? Pero cuando hace la Convención de Acción Política Conservadora en Estados Unidos, es el gran, digamos, receptor de todas estas corrientes, que el fin de semana pasada se reunieron en Madrid. Pero el ojo no está en Madrid, el ojo real tiene que estar en Estados Unidos. Bien, Marcos, y seguimos un poco el hilo esto, ¿no? de la influencia norteamericana en la región. Y nosotros nos ponemos a pensar sacamos una cuenta medio rápida, ¿no? De países de América Latina, podríamos decir que casi la mitad de los países de América Latina hoy en día son gobernados por fuerzas de izquierda, centroizquierda, progresistas, populares, ¿no? Podríamos decir es un momento histórico, ¿no? Algo casi en términos numéricos, si uno cuenta así, ¿no?
porotos solamente, similar a lo que fue comienzos del siglo XXI. Sin embargo, emergen figuras como Bukele en El Salvador, como Javier Milei en Argentina, y a su vez parecería ser que las derechas regionales están bastante fortalecidas, si uno lo compara con el otro proceso, y además los grupos concentrados de poder, más poderosos, valga la redundancia, y a su vez también más consolidados y en algunos casos mucho más concentrados, ¿no? También como profundizando mucho más la desigualdad. ¿Vos coincidís más o menos con este planteo? ¿A qué se le puede atribuir este factor de numéricamente una gran cantidad de gobiernos de izquierda, centro izquierda, progresistas, ¿no? Como dijimos, pero a su vez también una dinámica de las derechas a nivel regional y de los grupos concentrados tan consolidado y tan avanzada, ¿no? Parecería ser que en verdad quienes gobiernan en los diferentes países de América Latina son estos sectores. Sí, en primer lugar creo que el mapa es engañoso, ¿no? De alguna manera pensarlo en colores. Porque da cuenta de, o sea, intenta y está bien para un trabajo de posicionamiento de una serie como de ideas en algunos ámbitos, de una mayoría de izquierda, comillas, en América Latina o progresista en América Latina. De hecho, hay un debate no dado, por lo menos me parece, que viene como flotando, que sería, bueno, ¿y qué es el progresismo, digamos, ¿no? ¿Qué es la izquierda hoy en América Latina? Porque me parece que ya es como un gran espacio de confusión en la categoría de progresismo, porque en progresismo están entrando figuras tan diversas, con recorridos muy como diferenciados. Pero en todo caso, yo creo que más que en América Latina la cuestión del color, para mí el tema determinante es la inestabilidad. O sea, así como el mapa hoy puede ser de un color dominante, dentro de 2 años puede ser de otro color dominante. Son muy pocas las fuerzas políticas que logran la proyección más allá de un mandato y la construcción de hegemonía. Y vale para todos los gobiernos, me refiero a los signos políticos. Voy a poner ejemplos bastante claros, pero en el caso de Ecuador, digamos, viene gobernando la derecha y hay una inestabilidad altísima. Y cuando ganó Guillermo Lasso en el 2021, terminó adelantando las elecciones y terminó ganando un outsider. Y habrá elecciones el año que viene. Y ningún gobierno logra estabilizar el país. En Argentina venimos de alternancia de gobierno en alternancia de gobierno, digamos. En Uruguay es altamente probable que gane otra vez el Frente Amplio, lo cual habría hecho Frente Amplio, la calle Pou, Frente Amplio. En Perú ganó un outsider y después fue cercado, intentó hacer un dispositivo político que todavía es como con signo de pregunta, y la vicepresidenta es candidata, y no se sabe muy bien con quién gobierna, aunque sí, pero quiero decir en términos de qué representa. Y esa dinámica me parece que es la más como sobresaliente. Ahora van a ser las elecciones en México, y creo que México es de los pocos países que lograron proyectar a mediano plazo. Ahora, esto que digo, contrastémoslo con inicio de siglo. A inicio de siglo los gobiernos se proyectaban de mediano plazo. Argentina, Néstor Kirchner, Cristina. En Brasil, Lula, después sigue con Dilma Rousseff. En Colombia, el uribismo fue una fuerza política que hegemonizó el campo del gobierno durante mucho tiempo. Y creo que eso era el signo más fuerte. El Frente Amplio en Uruguay también, el chavismo en Venezuela, el PRI y sus variantes neoliberales en México. Ahora, esa capacidad de pensarse en mediano plazo hoy no está. Yo creo que ahí está como el principal elemento para pensar el continente, lo cual abre a que haya muchos outsiders, porque hay posibilidad de entrar en estas crisis, y da cuenta de que finalmente ninguna fuerza política logra dar respuesta a las grandes demandas y termina habiendo una insatisfacción altísima que genera una rotación de presidentes muy grande. Ahora, no es lo mismo eso para un gobierno que lleva adelante una agenda neoliberal con grandes empresarios con agendas claras de acumulación de ganancias y de negocios, que para el campo que plantea un modelo que no sea eso.
Y me parece que ahí está el nudo hoy de debate. ¿Cuál es el proyecto del universo progresista, nacional, popular o de izquierda? Yo creo que ahí hay como diferentes líneas posibles para pensar sobre ejemplos del actual mapa latinoamericano. Creo que hay casos como clásicos, y me parece que México entra ahí. México, si hubiera que hacer este ejercicio medio difícil de categorizar, bueno, uno diría que es un proceso nacional, popular, de tipo keynesiano económicamente, digamos, ¿no? Desde una posición geográfica altamente compleja, pero con un proyecto de reconstrucción histórica que viene de las anteriores transformaciones, una gobernanza fuerte, una agenda de nacionalizaciones, de impulso del Estado de grandes obras y mejoras salariales muy fuertes. Hay ejemplos de progresismos que me parece que han hecho esta combinación que tampoco es nueva de una agenda más de corte neoliberal con agendas a su vez de beneficios sociales, agendas de minorías. Ese era el modelo histórico del Partido Socialista de Chile, por ejemplo. Quiero decir, no es nuevo esta idea de estas centroizquierdas que se parecen más a los socialismos europeos, que son neoliberalismos progresistas. Y después pondría un ejemplo como es el de Colombia, que es esta idea de, bueno, quiero desandar efectivamente el modelo neoliberal, no hay condiciones internamente por la capacidad de los factores de poder que son los que lo sostienen, tengo que profundizar en la radicalidad de la confrontación, en invocar una constituyente, pero con la voluntad sí de hacer algo en esa dimensión. Y después hay países que resisten, o sea, Venezuela es un país que resiste. Entonces, más que buscar proyecto, hay que entenderlo como un espacio que está viendo desde hace mucho tiempo cómo enfrentar lo que se le ha descargado encima. Pero creo que es eso. Entonces, ¿cómo se junta Chile con Colombia, con México, con lo que fue el gobierno de Argentina? Tal vez por algunas agendas comunes de preocupación sobre el medio ambiente, por ejemplo, por esos lados. Y de hecho, la no integración latinoamericana tiene más zonas de integración por ejes, como la Amazonía, donde se juntan Lula y Gustavo Petro, que por un proyecto continental. Ahora, Marco, ya que lo mencionás y traemos a colación tu libro, que se hace una pregunta o una actualización de una pregunta, podemos decir que tiene por lo menos, no sé si 200 años, pero al menos 150, 100 y se reactualiza cada cierto tiempo, que tiene que ver con esto, qué es América Latina? O sea, ¿qué es esa unidad histórica, es una unidad de análisis, es una unidad identitaria? Vos en tu libro un poco te metés con ese debate si tiene que ver con, con el lenguaje, ¿no? Si tiene que ver con esa síntesis que fue la imposición del lenguaje español. Después te preguntas, bueno, pero ¿qué pasa con el portugués? ¿Y qué pasa con todas las lenguas, ¿no? Digamos, que existían desde miles y miles de años previo a la invasión barra conquista y la construcción del sistema colonial moderno, ¿no? Pero sigue siendo vigente esa pregunta, no tanto en términos de coyuntura o entender la política, sino de justamente qué podríamos decir que es. O sea, ¿cuál es tu concepción de qué es América Latina? Bueno, primero que hemos sido testigos a inicio de siglo, el momento de mayor integración continental, luego del momento de la independencia, lo cual habla de la poca integración que ha habido históricamente. Los proyectos que pensaban América Latina como un espacio a ser, digamos, pensado de conjunto fueron derrotados, pero existieron. Si alguien va a Perú y sube al campo de Quinua en Ayacucho, donde fue la última gran batalla liderada por el mariscal Sucre, eran ejércitos de ellos mismos, decían americanos, y había colombianos, argentinos, chilenos, peruanos, venezolanos, y lo pensaban como una independencia, una liberación continental. Y esa derrota de esos proyectos se ha traducido en que han venido dominando modelos y élites que piensan que su inserción es siendo un satélite de una metrópoli occidental.
haya sido Madrid primero, Londres después o Washington finalmente, digamos, ¿no? Pero eso ha sido como el tono dominante y han sido pocas las veces donde desde esos lugares se ha pensado algún tipo de integración. Tal vez habría que pensar en algunas excepciones como el Mercosur, por ejemplo, ¿no? Que fue liderado, en el caso argentino estaba, bueno, primero Alfonsín y después Menem. Pero en general, digamos, las élites latinoamericanas han atentado contra la integración latinoamericana, lo cual no ha ayudado a proyectar el mapa del continente o pensarse desde lo latinoamericano. Entonces, América Latina a veces parece algo como que existe pero nunca termina de ser, como está, la vivimos, sobre todo cuando se viaja, se conoce más gente, pero a su vez es algo que nunca, salvo estas excepciones de inicio de la independencia y ahora, termina como de poder conformarse en algo más tangible. Ahora, ¿quién puede hacer que eso sea tangible? Yo lo pienso en contrapartida. En Europa hay todo un debate sobre lo europeo y qué representa Europa. Ahora, si hay algo diferente entre sí, es Europa. O sea, hablan idiomas totalmente diferentes, se hicieron guerras permanentes, hubo millones de muertos y lograron las clases dominantes europeas conformar una idea de lo europeo. ¿Hasta dónde? ¿Qué contiene? Eso está en crisis, es parte del debate actual. Pero quiero decir, lograron sobre ese conjunto de diferencias que son infinitamente mayores que las nuestras, poner en pie un espacio que después fueron promoviendo a través de, no sé, intercambios universitarios para que la juventud se sintiera europea, que un holandés se sintiera parecido a un español. Y la verdad que es muy diferente un holandés de un español. Ahora, nosotros que somos mucho más parecidos, por idiomas, por historias comunes, por músicas comunes, por subterráneos culturales, por las tragedias, por las pasiones, nos ha costado infinitamente lograr conformar esa idea de lo latinoamericano. Hace poco Gustavo Petro hablaba del himno latinoamericano, es decir, conformar algunas como elementos que puedan galvanizar. Ahora, yo creo que esa dificultad se debe a que hay una disputa muy fuerte entre aquellos sectores políticos que apuestan y que buscan y que empujan una unidad continental o regional o subregional en diferentes niveles y aquellos cuya apuesta es el saboteo de eso, es el desmontaje de eso. Me parece que cuando hay, hablando del mapa y sus colores, cuando entre el 2015 y 2019 ese mapa queda pintado de, no sé cuál sería el color de las derechas, azul, supongamos, con el perdón del azul, todos los gobiernos se pusieron a desmontar lo que se había avanzado, de forma claramente coordinada. Para que no se notara tanto, después intentaron armar este engendro del Prosur, que nunca cuajó porque no era nada, pero era el intento de decir, bueno, rompemos, pero a su vez hacemos otra cosa. Pero todos los gobiernos se pusieron al hombro la tarea de desmontar. Principalmente la UNASUR, que era lo que más había avanzado, dejaron en coma diplomático a la CELAC, y después la calle Pou dinamitó el Mercosur, Bolsonaro intentó dinamitarlo también. Entonces, vamos a unir las cosas, pero cuando decíamos en Estados Unidos hay grandes líneas rectoras de la política que no dependen de los cambios de administración, porque sería imposible proyectar una potencia política, económica, militar como Estados Unidos que esté atada a los vaivenes cada 4 años un cambio de gobierno. En América Latina no hay eso. Y cada cambio de gobierno implica no solamente cambios internos, sino giros abruptos de la política de integración o desintegración. Entonces, ahí tenemos una gran tragedia continental. Milei es claramente eso sobreactuado, digamos, ¿no? Se pelea con Petro, se pelea con AMLO, se pelea con Chile y se alinea con el trumpismo en Estados Unidos y rompe con España. Pero no es original. O sea, Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, cuando decide asaltar la Embajada de México para secuestrar a Jorge Glass, también es dinamitar lo que hay de integración continental. Y ahí México lo dijo el presidente, bueno, eso no lo hubiera hecho Daniel Noboa sin el aval de una potencia. ¿Y quién es esa potencia? Bueno, 2 más 2 es 22 o 4. Bueno, es Estados Unidos, digamos. Y entonces, claro, hay que ver la desintegración continental como una agenda de Estados Unidos. Estados Unidos precisa un continente balcanizado. Digamos, pero es hasta totalmente lógico, entendible y necesario para Estados Unidos. O sea, la pelea no es con Estados Unidos en el sentido de por qué nos quieren desintegrados.
Estados Unidos quiere aquello que se llamó como la OPEP del litio y no terminó de existir, o quiere una serie de países fragmentados con regímenes de incentivos a las grandes inversiones para venir a hacer y deshacer y llevarse. Bueno, Estados Unidos, en ese sentido, hasta hay que reconocerle que es bastante transparente, digamos. O sea, a nosotros nos interesa que estén separados y que pongan sus recursos naturales a disposición de nuestras necesidades. La verdad que es muy claro, digamos. La pregunta es, ¿qué queremos nosotros? Eso por el lado más geopolítico. Después yo, en lo personal, sí creo que hay un gran espacio común cultural que es aquello que se llama Latinoamérica, que además se expande. O sea, si vas a Estados Unidos, a las zonas más pobladas por migraciones latinoamericanas, que son como 50 millones de personas, o sea, más que toda la población argentina, hay una expansión latinoamericana en otros países. Y conforma un núcleo común, que no es el núcleo que tiene un montón de puentes hacia Europa, hacia África, pero que no es el mundo africano, no es el mundo árabe, no es el mundo europeo, no es el mundo anglosajón, no es el mundo asiático, es nuestro espacio común. Pero bueno, como si la tragedia de origen, que fue la gran fragmentación, fuera una suerte de reproducción de una dinámica de la cual no logramos salir. Un politólogo francés que también vivió mucho tiempo en América Latina decía que estas tierras eran el extremo occidente, ese occidente que no terminaba de serlo del todo, un occidente que podía ser masacrado, un occidente que podía ser bombardeado, que podía tener dictaduras militares, secuestros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un término interesante. Y también otros autores hablaban de justamente lo característico de América Latina es su simultaneidad de distintos tiempos, ¿no? Ese tiempo rural, ese tiempo de las ciudades, ese tiempo neoliberal que en algunos países te puedes encontrar haciendo en media hora grandes edificios hasta una plantación, ¿no? de campesinos organizados en pequeñas comunidades y todo eso conviviendo al mismo tiempo, ¿no? Y que justamente esa discontinuidad de tiempos, pero que conviven al mismo tiempo, nos permitía pensarlo. Ahora, siempre cuando hablamos de América Latina tenemos una tendencia a pensarlo en lo continental. ¿Qué podríamos decir del Caribe, ¿no? Digamos, ¿cómo lo entendemos teniendo en cuenta que si uno mira la historia reciente, las principales revoluciones se han dado en esta subregión, ¿no? Si tomamos Cuba, incluso Nicaragua, Granada o Venezuela, tienen un carácter caribeño que es muy característico. Pero ¿qué podríamos tomar, digamos, de esta subregión del Caribe para pensar esta América Latina hoy, que además podríamos decir que tampoco es tan latina o no es tan latina del todo, y qué está pasando más en el Caribe que solemos como mirarlo en segundo plano, o justamente esa lectura habla de la poca conexión que hay con el resto de los procesos continentales? Sí, voy a unir una cosa primero antes con lo que veníamos hablando, sobre los proyectos y el mapa hoy a nivel global. Yo creo que América Latina ha sido el principal continente en este siglo donde se han ensayado alternativas al neoliberalismo y proyectos de izquierda hasta plantear hipótesis anticapitalistas. Y creo que eso hacía su gran potencia. Claro, fue el continente más neoliberalizado y por lo tanto dio lugar a la cantidad de ensayos antineoliberales. Pero si yo agarro el mapa político del continente de estos 20 años y agarro el mapa político de un lugar que siempre fue considerado como irradiación de ideas emancipatorias, esto es un debate, como es Europa, bueno, estos 20 años recientes de la historia europea son, yo diría, pobres en términos de lo que ha propuesto, logrado y ensayado el campo de las izquierdas. Acá no. Y si veo el mapa global y lo que decíamos, cuáles son los vectores que unifican tal vez las grandes potencias o medianas potencias, además de su confrontación, disputa con Estados Unidos, tienen que ver con los nacionalismos. Ahora, son nacionalismos en muchos casos muy conservadores o religiosos, lo cual tampoco me parece que sea a través de ese prisma que haya que buscar nuestras respuestas. Tal vez la pregunta
o una parte de esa pregunta ya quiere buscar sus respuestas a China, que me parece interesante en términos económicos, esta conformación de un Estado con resortes estratégicos de la economía bajo su control y desarrollo, y un sector privado que a su vez va avanzando en diferentes áreas y ahora de tecnología de punta, ¿no? Pero en el campo económico. Después son modelos muy diferentes en términos del partido, el sistema democrático. Entonces, por eso digo, América Latina para mí sigue siendo, además de todo lo que hablamos, el principal territorio donde se pueden ir ensayando, buscando y pensando esos horizontes y ensayos de emancipación. Ahora, el Caribe es una zona fascinante, porque el Caribe tal vez es la zona más, a su vez, multicultural dentro de una gran diversidad cultural de América Latina, porque en el Caribe se habla español, se habla francés, se habla holandés, se habla inglés, se habla creol, pero creol francés o creol que viene del inglés. Y es una zona que es vital, es el mar vital para Estados Unidos, y por eso han tenido ahí una política tan fuerte y agresiva. Y creo que es un espacio en el cual, bueno, hay como un conjunto fragmentado de situaciones políticas. Desde la Revolución Cubana, que está en un proceso de resistencia en un momento difícil por la envergadura del bloqueo económico y lo que no se logró desarrollar internamente como fuerzas productivas, hasta un país como Haití, donde está como terminando de definirse cuál va a ser la forma de intervención internacional sobre la isla, que es un país que está tomado por pandillas internas, como se las llama, y un Estado que no tiene capacidad de control ni económico ni militar, digamos, de su territorio, y que es más una suerte de protectorado incómodo ya y problemático que la posibilidad de una república. Y tenemos zonas de neocolonialismo como es Puerto Rico, que algunos sectores claramente pelean por la independencia, pero que es parte de lo que quedó del imperio estadounidense en la región del Caribe. Creo que es ese mapa fragmentario. Y a su vez el Caribe está en Sudamérica también. O sea, la política venezolana tiene mucho de Caribe. De hecho, la principal ciudad sobre el Caribe es Caracas, en términos de cantidad de población y de ciudad. Yo viví ahí un tiempo y es una dinámica que tiene esta zona de frontera entre ser Sudamérica y ser el Caribe. Para mí es una zona apasionante, y además, bueno, hay escritores como Alejo Carpentier que han escrito mucho sobre el Caribe, sus culturas, la religiosidad, pero bueno, ya sería otro tema de análisis. Marco, siguiendo un poco con, quizás haciendo ahí la transición Caribe y después el Cono Sur, ¿no? Que como ese otro bloque también con sus diversidades, y en esta frontera que es Venezuela, ¿no? En un momento vos hablabas de esto de la cuestión de las alternancias, y quizá Venezuela es el caso de un país que no ha tenido una alternancia de fuerza gobernante, si bien es muy distinta a la Venezuela de comienzos del 2000 a la de ahora, ¿no? Ha gobernado, se podría decir, el mismo partido político, una misma fuerza política, a diferencia de otros países de América Latina que han tenido una alternancia. Y parecería ser también que en su momento había saldado cierta discusión, o más que cierta discusión, cierta tensión o cierto problema en algunos procesos, que era cuando las fuerzas de izquierda o los gobiernos populares ascendían por el voto, por las urnas, ¿no? Por el voto popular. Quizá en algunos, en nuestra historia, como o sea, en el caso chileno, como en el caso también de Argentina con el peronismo y en otros procesos también, que su problema o su debilidad era manejar determinados resortes de la economía y centralmente las Fuerzas Armadas. Entonces, Venezuela parecía ser un modelo donde, además de que haya una fuerza más o menos, una alianza más o menos consolidada en lo político, manejaba un resorte de la economía central para el país, que es el petróleo, y a su vez había logrado una unidad cívico-militar y y conformar un ejército bolivariano, ¿no? Que esté dispuesto al proceso. Incluso es un proceso que nace desde un miembro del ejército también. Pero bueno, eso son quizás algunas claves. Está bueno también saber si vos coincidís un poco con ese planteo. Algunas claves de por qué
el proceso venezolano, al margen de sus modificaciones y de sus problemas y sus tensiones, sigue hasta el día de la fecha. Y después, también, ¿qué lecciones sacamos hoy o qué lecciones podemos sacar hoy de Venezuela después de tanto tiempo, después de tantos conflictos, después de tantos problemas diplomáticos, políticos, de lo que se considera una guerra híbrida? ¿Qué lecciones podemos sacar? Siendo que también ha pasado a ser un poco en esto que vos decías, bueno, preguntémonos qué es el progresismo en América Latina, pero ha pasado de ser un ejemplo para el progresismo a hoy en día incluso ser una mala palabra, algo medio oculto debajo de la alfombra, ¿no? ¿Qué lecciones podemos sacar de Venezuela hoy en día, cercano incluso a un proceso electoral que va a ser importante, digamos, para el mapa latinoamericano? Voy a conectar las cosas, pero pensemos cómo mira su propia perspectiva la dirigencia del chavismo cuando ve lo que sucede con las alternancias de gobiernos en América Latina. Si la alternancia de gobierno en América Latina significa persecución política, persecución judicial y exilio, hay un problema serio. El caso del correísmo es paradigmático, digamos, ¿no? O sea, Rafael Correa no puede volver a Ecuador, Jorge Glass es secuestrado en la Embajada de México, una operación comando, ingresa a la 1 de la mañana, gran parte de su dirigencia está afuera. Eso es el costo de la salida del poder político. Pensemos en el caso de Brasil, pensemos en el caso de Bolivia, donde hubo un golpe de Estado. Quiero decir con esto, no solamente hay inestabilidad y alternancia acelerada en América Latina, sino que cuando pierde una fuerza en términos generales, progresista, nacional popular, para no poner títulos, que modificó estructuras de poder y que afectó a intereses de Estados Unidos, los grandes grupos económicos internos, lo que sigue es un proceso de revancha. Y eso no pasa en otros lugares. Tal vez se podría decir no pasa porque no se afectan esos intereses. Entonces, si te vas y no afectaste, no hay ninguna razón para que se descargue algún tipo de proceso de esta naturaleza. Ahora, visto esto desde Venezuela, donde no solamente se afectaron intereses de grandes empresas transnacionales, de la política estadounidense, de las élites locales, sino que además se avanzó en fortalecer los vínculos con Irán, con Rusia, con China, con Turquía, hay una pregunta clave que es, ¿qué es lo que se está jugando? ¿Qué implica para el chavismo una pérdida del poder político? Nicolás Maduro tiene una recompensa de 15 millones de dólares en Estados Unidos. Y hay un conjunto de dirigentes de la revolución que están en esa situación. Entonces creo que es un caso extremado de cómo está planteado el conflicto en el continente hoy entre las fuerzas políticas. Donde cuando la derecha pierde, bueno, hasta donde se ha visto, hay un proceso de continuidad y alternancia de gobierno. Creo que incluso acá Alberto Fernández sobreactuó eso, como sobreactuó él, sentémonos, hablemos, banderas blancas, consenso, moderación, entendimiento, y del otro lado no, salvo excepciones. No sé, pienso en el caso uruguayo, donde en términos generales hay un marco democrático que se respeta. Bueno, la confrontación sucede bajo estas reglas, con este arbitraje, y estamos relativamente de acuerdo todos. De hecho, ahora en Uruguay hubo un caso de campaña sucia contra el Frente Amplio, y el debate en Uruguay era: no dejemos que esto nos pase. Como somos una democracia que tiene una serie de claves que no hay que perder. Eso, pensándolo en Argentina o en Perú, es impensable, digamos. Casi solo funciona con este tipo de campañas. Entonces, en el caso venezolano está planteado en esos términos existenciales. Y yo decía hace un rato también, pensemos los espacios de acuerdo bipartidista en Estados Unidos, o que van más allá de los partidos, antes que los de desacuerdo. Bueno, demócratas o republicanos, porque no es una cuestión demócrata o republicano, tienen claros que lo que hay que hacer en Venezuela es un cambio de régimen, usando el léxico estadounidense. Y no importa quién esté en la Casa Blanca, el objetivo va a ser sacar al chavismo de Venezuela.
se ve muy difícil, para mí imposible, que haya una zona de entente o de acuerdo entre el chavismo en una expresión, supongamos, muy moderada y Estados Unidos. Entonces, Venezuela, el chavismo está planteado en ese dilema existencial, donde la elección es mucho más que una elección, porque no hay una lógica de lo que se viene es un recambio de gobierno. En particular, sí, la principal figura política opositora, que aunque no se presente, es la que conduce hoy al vector dominante de la oposición, es María Corina Machado, cuya propuesta central, amén de los filtros de campaña, es, digamos, una venganza bíblica, digamos, porque así lo ha planteado desde hace 20 años. Creo que ese es el tema principal hoy. Y en ese marco hay que entender una serie de movimientos que se van haciendo de un lado y el otro. Y después que tal vez es como Venezuela es un campo de batalla político donde ya se perdieron todas las formas. O no sé si todas, pero muchas. Porque, supongamos, un sector político que hace 5 años atrás, como pasa el tiempo, decía, yo soy el gobierno de Venezuela y yo soy el nuevo Estado, 4 años después dice, ahora quiero ser candidato presidencial. Bueno, pero ¿cómo es la cosa? O sea, usted llamaba a una intervención militar en el país, a hacer un nuevo Estado paralelo al existente y ahora quiere ser candidato bueno, y para no meterme en zonas más incómodas políticamente, creo que lo que hay es esa pérdida de formas. Pero a su vez, un escenario democrático donde habrá elecciones el 28 de julio. Bueno, es ese remolino en el que está. Lo que no se puede esperar es que haya una suerte como de cuidado de los modos, una suerte de... Eso ya no está más, porque no es un conflicto de cambio para pensar un cambio de gobierno. Es un conflicto para ver si sigue un proceso político o si viene una revancha cuya propuesta es extirpar ese proyecto político. Me parece que esa es la clave de lo que está pasando. Sí, ahí claramente hay que entender también la situación de asedio, de nuevas formas de intervención bélica, ¿no? Que también se han aplicado, creo que después de Chile con Allende, en Venezuela en los últimos años, ¿no? Solo para mencionar bloqueo económico, reconocimiento de presidentes autodenominados, la guerra diplomática a nivel internacional, una guerra mediática que claramente está coordinada, ¿no? O sea, de pautar al menos una nota semanal en todos los grandes medios de la región que hablen en contra del gobierno de Venezuela, etcétera, etcétera. Y en ese escenario de guerra habría que entender, digamos, el proceso que creo que en muchos casos ha logrado ciertas victorias en el plano simbólico, discursivo en América Latina, al punto que en muchos casos no se quiere ni mencionar o no se quiere meter en el tema, o algunos periodistas que no tratan de hacer malabares para no mencionar, ¿no? Y no tener que posicionarse. Ahora, bajando un poquito más, tenemos otro caso interesante para tomar en cuenta, que es el de Brasil, ¿no? O sea, vos también en el libro mencionás varias crónicas, estuviste en la campaña de Lula volviendo, ¿no? Digamos, después de la prisión, después de la persecución, después del golpe de Estado contra Dilma, y vuelve y gana por algunos pocos puntos, pero gana, ¿no? Ahora, ¿cómo hay que entender a Brasil hoy? ¿No? O sea, es un Brasil que está claramente jugando en la arena internacional como un protagonista de los BRICS, parte del Banco de Desarrollo de los BRICS con Dilma Rousseff, un Lula que se muestra como una figura internacional importante, con mucho prestigio, ¿no? Muy pocos se arrogan la potestad de criticarlo, y sin embargo es un Lula distinto tal vez de los Lulas de los primeros gobiernos. ¿Cómo lo analizarías a Brasil en plano de su juego más global y a nivel de Latinoamérica? Bueno, creo que primero en Brasil se está intentando restablecer el sistema democrático, digamos. Es un sistema democrático que se rompió cuando fue el golpe contra Dilma y el último intento de golpe de Bolsonaro una semana después de que asumiera Lula. O sea, evidentemente, hablando de democracias frágiles y bajo asedio, la de Brasil es una, ¿no? Y me parece que Lula, entre sus objetivos, está el de la reconstrucción democrática.
Lo cual, de hecho, fue como la estructura de su campaña, ¿no? Que era democracia o Bolsonaro, digamos. Y Bolsonaro perdió, intentó hacer un golpe, no pudo hacerlo, y me atrevo a decir que uno de los factores que explican que no pudo hacerlo es que no tuvo el respaldo de Estados Unidos, pero el bolsonarismo sigue ahí. O sea, bolsonarismo es una corriente política, cultural, de un núcleo de ideas que no se fue. No hay derrota cultural del bolsonarismo. Eso me parece que es muy claro, digamos, ¿no? Entonces, hay como un Lula en varios niveles, ¿no? Hay un Lula internamente en un proceso de recomposición democrática y económica, luego del paso neoliberal de Bolsonaro y su ministro Guedes. Hay un Lula geopolítico que vuelve a proyectar a Brasil en la escena continental, pero que es otra, perdón, continental y global, pero que es otro momento. Entonces, por un lado se lo ve a Brasil intentando ponerse al hombro la integración latinoamericana y haciendo reuniones con un conjunto de presidentes y a su vez intentando jugar con la política de ampliación de los BRICS, motorizada hacia América Latina por Brasil, y a su vez una relación, como tomando el último ejemplo, de muchísima cercanía con el presidente de Francia, Macron. Bueno, eso es Lula, digamos, ¿no? Se puede jugar en todos los campos a la vez en un mundo que está tironeándose y enfrentándose. Vamos a ver, algunos sostienen que no se puede. Algunos sostienen que no se puede y que hay que pensar en ser parte de un campo de los que están en pugna, digamos, ¿no? Ahora, en el caso de Lula, no. Me parece que la apuesta es jugar entre aguas y conformar un espacio propio sobre Mercosur primero, UNASUR después, CELAC finalmente. Hay que ver cuál va a ser el resultado de eso y qué márgenes hay para hacer eso hoy. O sea, cuáles son las presiones, cuáles son los grados de autonomía permitidos y cuáles son los que se pueden construir. Me parece que Estados Unidos, además, primero, por su propia disputa interna, el gobierno no respaldó a Bolsonaro, o sea, no le dio el visto bueno cuando intentó desconocer los resultados y hacer un golpe de Estado, pero me parece que también esperaba un Lula mucho más dócil, no un Lula que fuera al Banco de los BRICS a hablar de la desdolarización de la economía mundial. Bueno, ese es el Lula. Será mucho para algunos y demasiado poco para otros. Transforma pero no rompe, dirá un campo más a la izquierda. Bueno, pero es demasiado, dirá un campo a la derecha, ir a decir que hay que desdolarizar la economía y recibir al canciller Lavrov en Brasil, creo que ya van 2 veces. Bueno, está en esa zona. Habrá que ver el resultado, habrá que ver qué política la acompaña a nivel regional y me atrevo a decir que lo que pasó en Argentina fue un impacto para la proyección que hacía Lula pensando en América Latina. El socio principal era Argentina y desde ahí el núcleo de Mercosur y el Mercosur desde el cual plantear la UNASUR. Cuando no está más Argentina, ¿cuál es el socio prioritario de Brasil? Bueno, esa es la pregunta que tiene Lula. Va, se junta con Gustavo Petro, plantea que Colombia pueda entrar a los BRICS, tiene un escenario muy volátil en Venezuela, no solamente por la situación política interna venezolana, sino por el conflicto con la Guyana y esa militarización del conflicto, y Brasil comparte frontera con ambos países. No, ¿cuál es el socio de Brasil? No tiene un socio, me parece hoy, claro en América Latina. Y Milei es el antisocio. Milei es un saboteo a cualquier política de continuidad, donde no haya afinidad, pero por lo menos no haya un proceso de dinamitar lo que se logró avanzar. Bien, Marco, bueno, ya un poco terminando con este encuentro, fuimos bajando y llegamos a Argentina, ¿no? Pasamos de Brasil a Argentina. Sabemos que sos un poco francés, un poco venezolano, pero también sos argentino, quienes te conocemos sabemos que te gusta el asado, el mate, el fútbol. Te Y pregunto pará. Digamos cosas importantes. Soy del último campeón argentino, digamos. Soy de claro, Estudiantes de La además Plata, lo cual es sos un campeón del tema mundo. central, digamos. No soy de Paris Saint-Germain, no soy de Caracas Fútbol Club, soy pincha. Ah, bien. Sos campeón del mundo y además del último campeón de torneo. Aclaramos que es Estudiantes de La Plata, ¿no? Para quienes nos escuchan o vean de otras latitudes. Un gran equipo. Bien, el último campeón, diríamos. Y en esto de
como argentino, ¿no? ¿Cómo te atravesó, digamos, el triunfo de Javier Milei y también qué reflexiones vas sacando, ¿no? Es un proceso tan dinámico, digamos, y parecería ser cuando uno mira para atrás que pasó muchísimo tiempo, pero fueron solamente 5 o 6 meses. Así que, ¿qué reflexiones vas sacando también en este proceso, digamos? ¿Cómo te atravesó a vos particularmente ese triunfo y bueno, y algo que quieras ir aportando, digamos, sobre cómo ves la dinámica, donde quizá empezó con esto, uno de los primeros, digamos, plan de ajuste, que al principio parecía no encontrar ninguna clase de resistencia, pero que quizás en las últimas semanas o en el último mes y medio, empezaron a generarse algunos conflictos. También es un gobierno, si uno lo piensa, con una movilización masiva por mes, más o menos, ¿no? Entre el paro, el 8 de marzo, el 24 de marzo, y después la reciente movilización universitaria, que es una de las más grandes de la historia democrática reciente de Argentina. También, digamos, ese plan de ajuste y esa avanzada total que cuenta con apoyo, va encontrando algunas aristas también de resistencia. Eso, ¿cómo te atraviesa este proceso y qué reflexiones vas sacando? Bueno, en primer lugar, me parece que cuando ganó Milei, por lo menos para quienes intentamos entender lo que está pasando mirando un poco el mapa mundi, era bastante claro que ingresábamos a un ensayo, que en su momento se habló mucho del shock, ¿no? La política del shock, y que entrábamos en esa dimensión de ruptura, digamos, muy fuerte, muy veloz y muy radical. Claro, una cosa es enunciarlo, otra cosa es como vivirlo. Pero sí, digamos, en términos generales, como la percepción de estar en un gran laboratorio de ensayo de gran escala, como es Argentina. Y con la reflexión acerca de cómo enfrentar eso, digamos, ¿no? En los diferentes niveles. Porque yo creo que efectivamente implicó un grado de ruptura y lo sigue trabajando, y es parte de su marca política hoy de Milei. Y se ha pensado mucho en formas como habituales de la política, de la diplomacia, de la resistencia incluso, contra un gobierno que ha cambiado ese chip. Está jugando en otro lenguaje, se mueve en otro nivel de la confrontación, con otras dinámicas. No sé, lo pienso, por ejemplo, en el conflicto que pasó ahora con el gobierno español. Bueno, me parece que hubiera sido impensable en la época de Mauricio Macri algo así. Mauricio Macri iba y halagaba a la reina, al rey, a sus vestidos, y jugaba a la coquetería del súbdito sudamericano con el rey, digamos. Milei fue a crear un conflicto. Y fue a crear un conflicto como creó un conflicto con Colombia, como lo creó con Brasil, como lo creó con China, porque su política es la de ruptura, no es la de respetar las formas habituales. Y lo hizo en política interna, el día que asumió no dio el discurso en el Congreso, sino que lo dio afuera, y hacia afuera también plantea eso. No está como proyectando a Argentina y como él como jefe de Estado, sino como líder de una corriente política que tiene una serie de alianzas bastante claras a nivel mundial, amén de las diferencias entre cada una de esas fuerzas, digamos, ¿no? Pero ir ahí al acto de Vox en Madrid y ser como aclamado, bueno, eso está pensando en eso, no en el jefe de Estado argentino que está pensando. Entonces, creo que a veces razonamos con las formas habituales cuando eso ya no es lo que está funcionando. Entonces, no, se equivoca porque se peleó, no se está equivocando. Está acumulando políticamente y está proyectándose políticamente. No, se equivoca porque se enfrentó con los gobernadores. No, no, es que esa es su dinámica. Claro, la pregunta es hasta dónde lo puede sostener. ¿Habrá una educación presidencial, usando el título del libro, que lo vaya docilizando, no sé si existe la palabra, haciéndolo más dócil o más como acorde a lo que se necesita de un cargo como el suyo, o seguirá manteniendo? Bueno, me parece que está en esa zona. Ahora, todo esto es novedoso, es muy novedoso.
porque, insisto, ningún gobierno, salvo el exabrupto, comillas, exabrupto, perdón, la acción de cruzar una línea roja que hizo el gobierno de Noboa en Ecuador, que fue efectivamente una novedad, en general estamos en el terreno de lo conocido, ya no. Y me parece que ese terreno de lo desconocido lo hizo Trump cuando gobernó, lo hizo Bolsonaro cuando gobernó, y es parte de esa marca distintiva de esas corrientes de derecha. Hay un status quo que no va más, que ya muy poca gente lo quiere, hay una serie de formas de la política que están agotadas porque no están acompañadas de resultados en la vida cotidiana de la gente, rompamos, seamos nosotros quienes rompamos. Bueno, estamos viviendo eso. La pregunta es cómo romper esa ruptura, valga el ejercicio medio elemental del lenguaje, porque no creo que sea con las formas habituales, lo cual no quiere decir que esas formas habituales no sean imprescindibles. Todas estas movilizaciones que vos decías son imprescindibles. Y de hecho es parte de un termómetro de la pulseada que se va haciendo. Pero, por ejemplo, voy a hacer un elemento, bueno, que a veces nos gusta mucho escuchar, pero digámoslo igual. La movilización como forma de pensar la correlación política me parece medio limitado. Cuando en Chile fue el plebiscito de la primera reforma constitucional, la movilización por el apruebo era masiva, la del rechazo era marginal. El voto por el rechazo fue masivo y el voto por el apruebo fue minoritario. Entonces, incluso en eso, ¿cómo se mide? ¿Cómo se construyen las mayorías de calle, la mayoría de voto? Bueno, me parece que hay que ir como dándole la vuelta. No quiere decir con esto que no sea fundamental la mayor cantidad de resistencia y la articulación entre la calle y el palacio, pero como darse el espacio para pensar, porque si no, hay como mucho pensamiento de deseo. No, en marzo cae. No, no pasa el invierno. Está bien, yo no sé si va a pasar el invierno, pero esa lógica porque la lógica inicial era, en Argentina no puede ganar Milei, porque en Argentina esas cosas no pasan. Tenemos anticuerpos. Ahí ganó. Bueno, ganó, no puede gobernar. Ah, está gobernando. ¿Me explico? Porque hay una lógica de pensar que a veces es hasta necesaria, digamos, ante lo que estamos viviendo, pero no sé si nos ayuda a diseñar las estrategias en todos los niveles, hasta en términos comunicacionales, que es donde yo más estoy metido. O sea, él hace la provocación y la confrontación su resorte de acumulación y de movilización de su núcleo, que no está en la calle llenando la Plaza de Mayo, está llenando las redes sociales. Y que a veces esa capacidad de redes sociales se traduce en votos. Quiero decir eso, él eso lo entendió bien. No es que él lo entendió porque sea una lumbrera. Hay una serie de estrategas políticas que están trabajando en eso. Por eso tomo el caso de Pedro Sánchez. O sea, Milei vuelve de España. Pedro Sánchez, la diplomacia española dice, discúlpese o si no habrá consecuencias mayores. Y él viene y dice, bueno, ¿sabes qué? Pedro Sánchez se esconde abajo de la pollera de las mujeres. Es lógico, era impensable que fuera a disculparse, porque el conflicto lo crece, no esta cosa de respetemos las formas y los buenos modales. Y además porque tiene un enfrentamiento político e ideológico. O sea, está claro él en quién es su enemigo. Amén de los hiperbolismos absurdos de los globalistas comunistas. Dejemos eso de lado porque no tiene ni pie ni cabeza. Pero él tiene un enemigo político, tiene una confrontación muy clara. Yo me pregunto, ¿contra quién confrontaba el gobierno anterior? ¿A dónde quería ir? ¿Cuál era su marco de referencia? Era todo muy líquido, cambiante, metamorfósico, de llevarse bien con todas las partes, el equilibrio, que está bien en términos de ética y de buenas intenciones, ¿quién puede oponerse a eso? Pero no funciona así. Y el mundo cada vez más desigual, cada vez más enfrentado entre potencias. Bueno, me parece que hay que saber hacia dónde se va. Y Milei sabe hacia dónde va. Estoy totalmente en desacuerdo y está poniendo el país a remate a nivel internacional. Pero tiene un proyecto de remate. Bueno, ¿cuál es el proyecto contra eso? Mejor dicho, superador de lo que hasta ahora hemos conocido. Esto último que decís es interesante, ¿no? Porque podríamos decir que realmente se da la frase de que hay un fantasma que recorre el mundo, ¿no? Es el fantasma del comunismo, pero en un mundo donde no hay comunismo, ¿no? Entonces, esa figura fantasmagórica aparece en el sentido literario, ¿no? Ellos construyen un enemigo que objetivamente no existe como proyecto en este mundo actual y sin embargo les permite
construir su propio campo, ¿no? Digamos, en esa confrontación que se ha tornado su forma de hacer política cuando venimos de procesos que no terminan de clarificar contra quién. Y si no hay un contra, tampoco hay un nosotros muy claro. Sí, hay un fantasma que amenaza a Occidente. Esa es la conclusión de la cumbre que se hizo en Madrid. O sea, hay que sentarse a escucharlos a todos, lo cual es un proceso largo porque toma su tiempo y a veces bastante como indigesto en algunos discursos, pero lo que unifica a Marine Le Pen con Javier Milei, con Vox, con el trumpismo, con Bolsonaro, con Víctor Orbán es el Occidente amenazado. Ese Occidente amenazado puede ser amenazado por el aborto, por el Islam, por la diversidad sexual, por los migrantes ilegales, por lo que fuera. Lo que unifica todo es que hay un Occidente amenazado. Claro, no es lo mismo pensar el Occidente amenazado desde Francia, donde están diciendo las corrientes de extrema derecha que hay una invasión de una civilización musulmana que viene a suplantar a la población blanca, católica, cristiana, que pensarlo en términos bolsonaristas, evangélicos, anti-LGTB, con la bandera puesta verde y amarilla. Pero en el fondo es un núcleo conservador que dice hay una amenaza y hay que defendernos, volvamos a las tradiciones. Me parece que ahí está como el núcleo. Entonces, ¿la diversidad sexual amenaza a la civilización occidental? No. Pero eso es lo que, para mí, leyéndolo, es lo que unifica todas esas partes. No hay proyecto común. Hay una defensa de algo que está siendo amenazado, un orden amenazado, que es parte de este momento. Hay un desmoronamiento de lo seguro, evidentemente. Es más, y te diría, para entrar en zonas incómodas, que incluso en esas líneas del occidente amenazado puedes tener zonas de conexión entre la política rusa interna con estas corrientes, que también es defendamos nuestras fronteras, nuestras culturas, nuestras tradiciones. La pregunta sería, ¿está mal? A su vez, decir hay que defender una historia nacional, una serie de referentes. Bueno, digo para abrir como mamuscas de preguntas. En todo caso, esta idea de estamos siendo amenazados por comunistas, socialistas, globalistas, islámicos, migrantes ilegales, abortistas, trans, que es el enemigo, bueno, es lo que cohesiona todo eso. Es paradójico, como decías, que en el momento donde más se agita la bandera contra el comunismo sea la época donde, por lo menos en América Latina, comunismo no hay de aquí a mucha distancia. Pero eso lo ha agitado José Antonio Cast, eso lo ha agitado el uribismo y eso lo ha agitado Trump contra Biden, ¿no? Biden en el discurso trumpista es una suerte de globalista socialista filocomunista, digamos. Pero bueno, esa es la lógica de campaña permanente y confrontación permanente que hace pensar a la gente que Boris es un comunista, digamos. Y la verdad que no. Y la verdad que ha sido muy complaciente y muy poco confrontativo, y de hecho lo que le reclama un sector es que, bueno, ¿qué es lo que se logró cambiar al final de cuentas? Se estuvo. ¿Hay un discurso diferencial al anterior? Sí. ¿Hubo una serie de intentos? Sí. ¿Se cambió algo? ¿Cuál es el saldo? Es la pregunta de Argentina después del Frente de Todos. Amén de todo lo que se intentó, amén de las buenas intenciones que conducen al infierno. ¿Qué se hizo? ¿Qué cambió la realidad concreta de la gente? Bueno, son preguntas. Bueno, Marcos, muchas gracias. Y para cerrar, quiero leer un fragmento de la introducción de tu último libro, que es América Latina Hoy, Crónicas Políticas, editado por Ediciones Futurock. Y acá decís, Marcos dice, los países y sus procesos políticos no son compartimentos estancos, y lo que pasa en algunos lugares suele ser premonitorio de lo que vendrá en otros. Los factores de poder miran el mapa completo y trasladan experiencias de un punto a otro, desde contrainsurgencias en los años 70 hasta estrategias de redes sociales en las campañas electorales. Pensarse hacia adentro sin mirar al vecino es una herencia que viene de lejos. Bueno, con este ciclo de entrevistas, de encuentros, intentamos mirar un poco al vecino, mirar el mundo, mirar lo que está pasando. Te agradecemos, Vasco, gracias ahí por las preguntas, por estar acompañándonos y nos seguiremos encontrando en los próximos ciclos de entrevistas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.